¿Qué tal? Saludos, aquí estamos después de mucho tiempo grabando un vídeo, siempre que pueda lo haré. Veis que he hecho algunos pinitos con programas de animación, pero creo que siempre que pueda lo mejor es hacer un vídeo y mostraros en el estudio con el croma los mapas para explicaros la evolución atmosférica. Quiero hablar un poco de lo que está sucediendo a gran escala. El pronóstico estacional para la primavera ha sido bastante acertado, sobre todo en algunos puntos de la mitad norte, donde comentamos que el bloqueo que teníamos en los ramales del jet stream, que durante todo el invierno, prácticamente justo delante de la península, decidía hacer ondulación, ascendiendo las masas hacia latitudes altas, pasando borrascas muy profundas en el Atlántico Norte, pero desviándose, yéndose hacia otras latitudes. Y en general en el hemisferio norte ha sido un invierno meteorológico bastante activo, con incluso récords de nevadas, récords de temperaturas bajas, pero aquí en España, como digo, hemos tenido un bloqueo del jet stream, que de hecho es uno de los síntomas que comentamos en nuestros artículos sobre el cambio climático abrupto, en el que los movimientos del jet stream, aparte de estar siendo cada vez más ondulados, con mayores ondulaciones, lo que hace que tengamos cambios de tiempo muy bruscos, pero también lo que se está detectando, y es algo que sucedió en épocas como por ejemplo en cambios climáticos pasados, como la pequeña edad de hielo, en la que las temperaturas muy bajas, temperaturas de mucho frío, o incluso lo contrario, olas de calor que coexistían durante la pequeña edad de hielo, se daban durante largos periodos de tiempo, y detrás de esa configuración estaba un jet stream muy ondulado y aparte con patrones de bloqueo, como por ejemplo vimos el año pasado en el norte de Europa, en el verano, donde vimos paisajes cambiando la vegetación, situaciones en las que teníamos sequía, temperaturas muy elevadas en el norte de Europa, con incendios forestales, situaciones de bloqueo también en el oeste de Estados Unidos, en California, con incendios forestales también, con situaciones de sequía prolongadas, y detrás de estos patrones, de estas anomalías, están las ondulaciones de jet stream y su tendencia a ejercer esos bloqueos. En el invierno meteorológico en la península nos tocó uno de esos bloqueos que trajo un tiempo anómalo con temperaturas por encima de los valores normales, ya que los ramales ascendentes nos bombeaban masas mayormente desde latitudes más bajas. Para el pronóstico para la primavera anunciamos que el patrón iba a tener un cambio radical, y de hecho así ha sido. Se ha roto ese bloqueo y hemos tenido un jet stream, y de hecho seguimos teniendo con ondulaciones mucho más pronunciadas, mucho más dinámico sobre la península ibérica, lo que nos ha traído temperaturas en algunos momentos más altas, sin excesos de calor, hay que decirlo. La primavera meteorológica, que ya termina hoy, no nos ha dejado temperaturas disparadas como otros años, incluso en el mes de abril con bastante calor, y en general, sobre todo en el norte de la península, en el extremo norte, incluso hemos tenido inundaciones, precipitaciones importantes. El pronóstico que hemos hecho para el verano sigue también en esa línea, en el que vamos a ver cómo las masas de aire frío van a conseguir llegar a latitudes medias en general, no solo aquí en la península ibérica, sino en otros puntos del hemisferio norte. Vamos a ver una ubicación de las masas de aire a nivel hemisférico, el vórtice polar troposférico. Según los movimientos que vaya teniendo, pues influye en el tiempo que tenemos. Cuantas mayores ondulaciones y el vórtice polar troposférico se muestre más fragmentado y digamos con brazos alargándose de masas de aire frío hacia latitudes medias, que ahora lo veremos, pues un tiempo más inestable podemos tener y más cambiante en nuestras zonas. Si por lo contra tenemos un jet stream con menos ondulaciones y lo tenemos, digamos, circulando por latitudes más altas y se mantiene, se comprime más, o se, digamos, queda ese aire frío más en latitudes altas, pues tenemos menos tormentas, a tener menos, digamos, descuelgues de aire frío hacia la península, y tenemos una situación con tiempo más estable. Y si las, digamos, masas de aire nos llegan desde latitudes bajas, temperaturas más elevadas o episodios de calor. En este caso, ¿por qué estamos teniendo calor aquí en Galicia, por ejemplo, también? Pues porque tenemos las isobaras, como vemos, que nos mandan vientos, la canalización de la ubicación de borrascas y anticiclones, nos mandan vientos desde latitudes más bajas, desde el norte de África, y van recorriendo la península, recalentándose más por la radiación durante el día, la radiación solar, y al final llegan a la península, al noroeste de la península, Galicia, con temperaturas elevadas, un aire bastante cálido. ¿Qué va a suceder la próxima semana? Pues dentro de lo que dijimos en los últimos artículos, que este episodio de calor no iba a tener largo recorrido, pues vamos a ver cómo efectivamente se va a cumplir, y la próxima semana
a partir del martes sobre todo, va a ir evolucionando y se van a ir desprendiendo masas de aire frío hacia latitudes medias, llegando hacia la península ibérica, y como vemos, las borrascas, vientos giran en sentido contrario a las agujas de reloj, pues nos van a enviar vientos al revés. En vez de latitudes más bajas, nos van a llegar desde latitudes más altas, arrastrando aire más frío y temperaturas en descenso importante la próxima semana. Y este aire frío, al interactuar con masas más cálidas que tenemos en esta zona, pues va a aumentar la inestabilidad. Recordemos que en meteorología los fenómenos adversos en la atmósfera se dan por contrastes de masas frías y cálidas, masas de diferente naturaleza. En este caso, si avanzamos más la animación, veremos cómo en esta zona, todo lo que es el Atlántico Norte, esta parte de lo que es Islandia, el oeste de Europa, llegando hasta la península ibérica, vemos una extensión muy amplia de aire frío, y aquí es donde nos hemos centrado en lo que es el pronóstico estacional, en lo que creemos que va a suceder con bastante frecuencia este verano, y es que tendremos una recurrencia en estos descuelgues de aire frío, estas extensas vaguadas que van a llegar hacia nuestras latitudes, hacia la península ibérica, inestabilizando el tiempo, arrastrando masas de aire frío con temperaturas por debajo de los valores normales, sobre todo en el extremo norte, donde nuestro pronóstico indica que tendremos un verano bastante atípico, con episodios de precipitaciones más por encima de la media y temperaturas por debajo de los valores normales con bastante recurrencia. Esto no quiere decir que no tengamos movimientos otra vez de los centros de acción y que tengamos canalización de masas desde el sur, episodios de calor, pero la diferencia estará en que no tendremos un largo recorrido en esos episodios de calor, por lo menos en el norte de la península. El sur, que hasta día de hoy, que empezamos mañana el verano meteorológico, no podemos decir que haya tenido episodios o picos de calor importantes como en otras temporadas, y creemos que también se va a ir manteniendo, aunque haya picos de calor importantes y haya situaciones de olas de calor que se pueden dar perfectamente, pero en general lo que es el tiempo, el verano en la península ibérica tiende a tener estos empujes, estas masas de aire frío que harán que, sobre todo en puntos del norte, como digo, sea un verano atípico con temperaturas más bajas de lo normal. Pues ahora vamos a ver lo que os comentaba. Estamos viendo un mapa de la última salida del modelo GFS y estamos viendo a nivel del hemisferio norte. Aquí tenemos la península ibérica, aquí tenemos Europa, Groenlandia, y tenemos aquí Estados Unidos, Canadá, y vemos cómo estos colores más azules, más verdes, nos indican zonas donde tenemos mayor aire frío, por lo tanto geopotenciales más bajos, y en estas zonas más colores rojos tenemos un aire más expandido, más cálido y una altitud geopotencial más alta. Bien, quiero que veáis la estructura, que es muy importante cuando hacemos pronósticos, sobre todo a largo plazo, ver la evolución de la estructura, de cómo se comporta el vórtice polar. Veis en las noticias que salen en invierno, detrás de eventos de frío sobre todo, el vórtice polar, hay dos vórtices polares, ojo, el troposférico, que es el que influye directamente sobre las condiciones atmosféricas, y luego está el vórtice polar estratosférico. El troposférico seguirá con nosotros, sigue con nosotros todo el año, estará en verano. Sin embargo, el estratosférico solo está durante el invierno, desaparece en primavera para volver nuevamente con nosotros hacia el invierno, para volver, digamos, a estar muy presente en los pronósticos meteorológicos, sobre todo a largo plazo. Bien, quiero que veáis esto. Vamos a pensar que es una cápsula gigante que, digamos, está rodeada por el jet stream o la corriente en chorro que viene por aquí, y lo que va haciendo el jet stream es separar las masas frías de las masas cálidas. Si vemos esta forma que tiene lo que es el vórtice polar troposférico, que podemos delatar su posición y su estructura en un mapa de altitud geopotencial, como es este caso, y vemos cómo desde Estados Unidos, en dirección hacia la península ibérica, hacia Europa en general, vemos cómo es bastante recto esta estructura. Sin embargo, quiero que veáis cómo va a ir evolucionando, cómo va a ir cambiando durante la próxima semana sobre todo, y veis cómo comienza a haber zonas donde llega la masa de aire frío hacia latitudes. Vamos a pensar que esto es un pulpo enorme y que tiene unos brazos, y esos brazos, digamos, que alarga el aire frío hacia latitudes medias. Pues aquí tenemos un brazo de aire frío, aquí tenemos otro brazo de aire frío, aquí vamos teniendo como otras zonas, y de hecho en invierno, cuando tenemos episodios de frío importante, la estructura que adquiere el vórtice polar troposférico es una estructura pero con mayor cantidad de aire frío. Veremos aquí colores morados, una altitud geopotencial mucho más baja, pero esta estructura que está tomando el vórtice polar troposférico, de hecho, ha hecho que expertos como Yuda Cohen lo resalten, ya que no se veía desde 1997 una configuración igual a la que hemos tenido en esta primavera, algo anómalo.
Para los que anden detrás del estudio de la actividad solar, de las posibles influencias sobre el clima, decir que en 1997, cuando se dio este patrón, esta configuración, también estábamos en un mínimo solar, igual que ahora. Simplemente lo dejamos ahí porque hay que estudiar diferentes opciones y nunca debemos descartar nada. Cuanta mayor información tengamos para compensarla, para contrastarla, para estudiarla, siempre tendremos mayor capacidad de analizar y de sacar conclusiones propias. Tenemos como dimos este brazo de aire frío que la próxima semana va a afectarnos, y quiero que os deis cuenta de la extensión que tiene. Estamos en el mes de junio, pero fijaros esta extensa vaguada. Vamos a animar un poquito más. Quiero que veáis cómo coge toda esta zona desde Groenlandia, Islandia, todo el oeste de Europa. Es muy extenso y va a afectar a la península ibérica, sobre todo al norte. Y como podéis ver, vuelvo a enseñaros esta digamos forma que adquiere, y por aquí vendría el jet stream, y aquí lo que hace es las famosas ondulaciones: asciende, desciende, luego vuelve a ascender. Tenemos aquí zonas o pequeños ramales que se desprenden, que hacen que tengamos pues zonas de aire frío que pueden derivar incluso en danas, y estas son las típicas situaciones que dan pues tormentas en verano, estos desprendimientos. Y ahora quiero que veáis cómo está el jet stream, para que veáis todo lo que os estoy comentando. Y aquí tenemos el jet stream. Tenemos la primera imagen que veíamos como bastante recto, como va viniendo hacia Europa, pero quiero que veáis lo que va a hacer nuestro amigo la próxima semana. Vamos a ver cómo va avanzando, y quiero que veáis cómo va cogiendo estas ondulaciones. Vamos a avanzarlo un poquito más. Ahí estás. Y aquí vemos este pequeño ramal que os comentaba antes, este desprendimiento, zonas de aire frío por aquí, pero quiero que veáis cómo se tuerce nuestro amigo, cómo hace estas ondulaciones. Por aquí desciende, arrastra masas desde Canadá hacia zonas pues, de Estados Unidos, la costa este de Estados Unidos, luego gira y lo que hace es todo lo contrario, arrastra masas desde estas zonas y las va arrastrando hacia Canadá. Posteriormente el jet vuelve a girar, otra ondulación muy pronunciada, y lo que hace es pues ir arrastrando. Por aquí tiene esta separación, esto tiene aire frío y aquí tenemos aire cálido. Lo que va haciendo es arrastrar estas masas en dirección hacia la península y nos acaba afectando este aire frío que tenemos aquí, descenso de temperaturas y un tiempo muy cambiante. Luego hacia Europa hace un ramal al contrario, asciende y va arrastrando masas hacia latitudes más altas. Este comportamiento del jet, este comportamiento de ondulaciones pronunciadas, es el que está detrás de los patrones anómalos que tenemos de temperaturas muy superiores a lo normal cuando coge ramales ascendentes, o temperaturas muy inferiores a lo normal cuando nos afecta los ramales descendentes. Como he comentado en el pronóstico estacional, espero que durante este verano siga este patrón, estos embolsamientos de aire frío, estos brazos o tentáculos del gran pulpo vórtice polar, que nos van a seguir afectando a España y otros puntos del hemisferio norte, y será un verano atípico en el que estos descuelgues de aire frío y estos patrones de temperaturas por debajo de los valores normales se van a alternar con otras zonas que pueden incluso estar en zonas muy próximas, coexistir muy cercanas, de temperaturas por encima de los valores normales y muy próximo temperaturas por debajo de los valores normales. El resultado, el responsable, el jet stream, temperaturas por debajo de los valores normales y temperaturas al ascender y arrastrar masas desde latitudes medias por encima de los valores normales. Nosotros en Meteo Vigo vamos a seguir esta evolución, cómo va a ir evolucionando el verano meteorológico que comenzamos mañana, y en el artículo del seguimiento al pronóstico del verano iremos poniendo actualizaciones para contaros cómo evoluciona. De momento, la próxima semana tendremos un patrón muy próximo al del pronóstico estacional. Gracias por ver el vídeo, como siempre, y cuando pueda volver a tener la ocasión, grabaré otro vídeo para explicaros de esta forma que creo que es más didáctica y más fácil de entender. Gracias.